Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta su casa, Israel Casa Integral. Originamos en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, una nueva semana, una nueva jornada, un nuevo tema, escudriñando las Escrituras, nuestra Kadosh Torah en Yeshua HaMashiach. Hace unos días, en la reunión que llevamos siempre en los días de Shabbat con los varones, un querido hermano de otro país, bueno, de un país mejor, hizo una mención, un comentario en la conversación que traíamos entre varias cosas que conversamos los varones, y de pronto hizo un comentario que llamó poderosamente mi atención. Recuerden que hablamos hace unos días sobre la importancia de oír versus la diferencia de escuchar. Oí muchas cosas que conversamos el día de Shabbat con los varones, pero escuché una mención que llamó la atención. Recuerden la diferencia con escuchar. Me llamó la atención. Y el hermano, palabras más, palabras menos, dijo: en la ciudad en la que yo vivo hay varias congregaciones que estudian Torah. Pero lo que me causa interés es que cada una de esas congregaciones tiene una manera muy distinta de enseñar la Torah. Cada pastor hace cosas muy diferentes. Y yo he visitado una, dos o tres de esas reuniones y definitivamente no me hallo con ninguna, porque preguntaba por una congregación, pregunté si habían congregaciones de carácter local donde se estudie la Torah. Allí surgió la inquietud. De pronto el hermano dice estas palabras. Es más, en una de estas congregaciones, por ejemplo, el pastor de esa congregación que estudia Torah tiene 4 esposas. ¿Alguien me escuchó? Tiene 4 esposas. Y cuando se le pregunta el por qué él tiene varias esposas, la respuesta es completamente bíblica, porque nuestro patriarca Jacob tuvo 4 esposas. Es decir, cuando se trata de justificar algo, cuando se trata de justificar incluso una doctrina, pues nos valemos de cualquier herramienta y hasta como un buen abogado, cualquier artículo tiene importancia. Así es que esa expresión, ese comentario, me dejó en mi corazón una inquietud. Nosotros vemos a las comunidades árabes, por ejemplo. Se me escapa el nombre de este hombre, de esta familia. Bueno, ustedes me ayudarán en Dubái, en todos los Emiratos Árabes, la familia más rica del mundo. Es la única familia del mundo que está compuesta por trillones de dólares. Hay gente muy rica, gente que tiene muchas capacidades de dinero, están en las listas de los hombres más ricos del mundo, pero aún sumando los 4 o 5 primeros puestos de los hombres más ricos del mundo, aún sumando sus capitales, ninguno de ellos se acerca al capital que tiene la comunidad árabe. El rey, ustedes saben, no recuerdo ahora su nombre, si alguien me ayuda con el nombre está bien, de todas maneras sabemos quién es. Y me llamó mucho la atención porque inmediatamente mirando en un video esta mañana en las noticias, se estaba diciendo que este joven, un hombre de 37 años,
que es el rey, el ministro, el jefe de seguridad, el jefe de gobierno, etcétera. Un hombre muy preparado intelectualmente. No es que sea el rey simplemente porque es hijo del rey, no, es porque tiene una capacidad extraordinaria. Y entonces me llamó poderosamente la atención porque en la mención dice que él tiene varias esposas, es decir, practican la poligamia. Pero sin embargo, solamente presenta en las reuniones sociales, en los comités, en los viajes internacionales o a donde quiera que él se presenta, solamente lleva a la oficial. Voy a ponerla de esta manera, a su esposa oficial. Su esposa, que de hecho es la mamá de sus 3 hijos. Las demás, comillas, concubinas o esposas, no sé cómo las llamarán realmente, pues son eso, las demás. Esto me llamó la atención enormemente. Observen, me gusta escuchar, relacionar y preguntar y por supuesto traerlo a la luz de la palabra para que busquemos y escudriñemos qué ocurre en la Biblia frente al tema. Esto me llama la atención, repito, enormemente porque si bien es cierto, vemos el caso, ahora que mencionamos el caso de nuestro patriarca Jacob, evidentemente tuvo 4 esposas, pero si leemos con detenimiento, y lo vamos a hacer en el transcurso de la semana, si leemos con detenimiento la historia en la vida de Jacob, notaremos que de las 4 esposas dice, amaba apasionadamente a Raquel. Entonces, haciendo una pequeña como conclusión a la idea, es interesante que cuando hay hombres que tienen varias mujeres, vamos a decir casados o no casados, porque evidentemente la ley no lo permite, pero hay hombres que tienen varias mujeres, literalmente así. Probablemente usted conoce a mucha gente a su alrededor de hombres que están casados y tienen 2 o 3 o 4 mujeres de más. Pero lo interesante es que aunque tengan varias mujeres, aman específica y particularmente a una, es decir, que la aman. Jacob amaba a Raquel. El ejemplo que hay con este hombre de Arabia, tiene varias esposas, según dice la noticia oficial, pero él solamente presenta al público a quien es la mamá de sus 3 hijos, a su esposa. Asumo que ama a su esposa. Así es que, mis amados hermanos, en medio de estas conversaciones tan interesantes, vino a mi corazón esta semana traer un tema. A ver, por favor, préstenle mucha atención al tema. Quiero generar en sus corazones una inquietud de estudio muy interesante para esta semana. Todos sabemos, repito, conociendo la historia de Jacob, todos conocemos, sabemos por los estudios bíblicos que hemos tenido permanentemente con todos los parashá del año, por supuesto. Todos hemos conocido que Jacob tuvo 12 hijos, ¿verdad? Hasta ahí estamos claros. 12 hijos. Número 1, preguntas. Y esto podría ser parte de una tarea. Por favor, escriba o empezamos temprano la tarea, pero vamos a hacerlo. Yo ya la hice, quiero que usted la haga, por favor, y me la envíe. Sabemos que Jacob tiene 12 hijos. Los hijos que tuvo con Lea, los hijos que tuvo con Raquel, los hijos que tuvo con Bilha y los hijos que tuvo con Silpa. Tarea. ¿Cuál es el orden cronológico del nacimiento de esos 12 hijos? ¿Me explico? Sabemos que el primero fue Rubén. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, vamos a hacer la tarea. El orden, el primero fue Rubén, el segundo fue fulano, el tercero fue fulano, sucesivamente. ¿Y por qué quiero traer a colación este tema? Y vamos a estudiar muchas cosas a la vez. Hablaremos sobre la monogamia, sobre la bigamia y sobre la poligamia. A lo mejor algunos de ustedes dirán, pastor, no sé qué significa eso, no tengo la menor idea de qué se trata. Lo vamos a explicar. Bíblicamente lo vamos a explicar. Pero para avanzar en el recorrido de establecer el concepto de monogamia, de bigamia y de poligamia, pues tenemos que concentrarnos en varios aspectos.
Por ejemplo, Lamec tuvo 2 esposas, David 700 mujeres, 300 concubinas, bueno, etc. Jacob 12 hijos, 4 esposas. Recuerden que Lea tenía una, ¿cómo se llama? Una persona específica que la atendía a ella, no sé cómo ponerle el título. No me gusta usar la palabra sirvienta, no me parece que la palabra sea la más adecuada. Pero Lea tenía una asistente de confianza total, que era Zilpa, y Raquel tenía su asistente de confianza plena, que era Bilha, que repito, a su vez se convirtieron en las 2 esposas de más en Jacob, o 2 concubinas. Tendríamos que diferenciar los términos esposa y concubina. Y repito, establecer los nombres de cada uno de ellos. ¿Por qué es importante que tengamos presente esto, hermanos? Y atención a mi inquietud. Esta es una inquietud personal, mía. Si sabemos que las hijas de Labán, hermano de Ribca, tenía 2 hijas, Lea y Raquel. Raquel la menor, Lea la mayor. Sabemos que ellas, al casarse legítimamente, digamos, con Jacob, y eso lo vamos a ver, repito, en el transcurso de la semana con los textos bíblicos, pues al dar a luz a sus hijos, en el caso de Lea, recordemos que Lea dio 6 hijos de Jacob, mientras que Raquel solamente dio 2 hijos, que obviamente los tenemos que mencionar, cuáles son José y Benjamín. Pero a donde quiero llegar con la inquietud, y quiero que usted, por favor, amado hermano, que está atento al programa de Torah al Instante, escuche lo que estoy mencionando, medite en lo que vamos a estudiar, y me gustaría, por favor, de manera muy especial pedirles, envíenme sus opiniones frente al tema. Atención a mi inquietud, que espero resolvamos todos juntos, pero quiero que esta inquietud sea parte de la inquietud en ustedes para esta semana puntualmente. Atención, repito. Lea genera 6 hijos con Jacob: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Son los 6 hijos de la relación matrimonial Jacob-Lea, la hija de Labán, la hija mayor. Luego tenemos a Raquel, la hija menor, a quien ama profundamente Jacob, y de ella son 2 hijos, José y Benjamín. Luego tenemos a Zilpa, y de Zilpa hay 2 hijos, Gad y Aser. Y luego tenemos en Bilha 2 hijos más, Dan y Neftalí. Entonces, la inquietud en mi corazón y que estoy trasladando para ustedes es: si las 2 hijas de Labán son sus hijas y él las entrega como esposas legítimas a Jacob, entonces las 2 mujeres, Zilpa y Bilha, que no eran la familia, que no tenían la condición de hijas de Labán, y sería importante que retomemos quién era Labán para que entendamos esa jerarquía de estatus, si puedo colocarlo de esta manera. Entonces me pregunto, de las 12 tribus, entonces tenemos unos hijos que son de mejor linaje, es decir, los hijos de Lea y los hijos de Raquel tendrían mejor linaje que los hijos de Zilpa y de Bilha, es decir, estamos hablando de Dan, Neftalí, Gad y Aser. Vean qué interesante la pregunta. Y he tenido en mi corazón esto desde el fin de semana. Estaba compartiendo con la pastora Pili Mira, he estado pensando en este tema. Me parece interesante definir si dentro de esas 12 tribus el linaje
el linaje de las hijas de Labán versus el linaje de las siervas que traían allí consigo, dice la palabra que estas siervas fueron entregadas por Labán a sus respectivas hijas. Se las entregó en su boda y le dijo: usted, Silpa, usted, Bilha, vayan con Lea, vayan con Raquel, y ustedes le servirán en todo lo que sea necesario. Entonces, en esa condición de servicio, de sierva, los hijos de ellas, Dan, Neftalí, Gad y Aser, ¿será que tienen una menor calidad de linaje, de estatus? Bueno, esa es la pregunta que vamos a traer en el recorrido de esta semana. Por ahora vamos a concentrarnos en varios aspectos de carácter técnico, amados. Por favor, vamos a empezar entendiendo un principio. Para desarrollar toda esta historia sobre la vida de Jacob y sus 4 esposas y la poligamia, desarrollemos en primer lugar unos textos bíblicos en los que definamos el concepto del matrimonio a la luz de la palabra. Porque evidentemente lo que conocemos en nuestra Biblia es que el matrimonio establecido por Adonai es el matrimonio, el vínculo matrimonial por una vez y única vez del varón y la varona. Veamos algunos textos bíblicos para introducirnos a la luz de la palabra. Libro de Proverbios, capítulo 18, verso 22. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Adonai. ¿Por qué quiero hacer esta lectura de algunos textos bíblicos? Porque quiero que observen en la lectura que cuando se refiere al contexto del matrimonio, la Biblia nos habla del matrimonio desde un sentido absolutamente en singular. No nos habla en plural. Voy a repetir Proverbios 18, 22 en su lectura original y le haré una alteración en plural a ver cómo les parece. El que haya esposa, halla el bien. Aquí nos muestra hallar esposa una mujer, género femenino, singular. Ahora interpretémosla, parafraseémosla. El que haya esposas, halla el bien. No sé si el que haya esposas halla el bien. No creo mucho, pero solo quise hacer esa interpretación. Libro de Mateo, capítulo 19, verso 4, dice la palabra. Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, hombre y mujer? Y les dijo: por esto se unirá el hombre a su mujer y los dos serán uno, una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Vemos que los textos leímos en el Tanaj, en la Torá, vimos en el Brit Hadasha, y esos dos extremos nos hablan en singular. Veamos otros más. Libro de Colosenses, capítulo 3, verso 18. Las casadas, habla de las mujeres que han contraído matrimonio, estén sujetas a sus propios esposos, como conviene en Adonai. Maridos, amad a vuestras mujeres. Está hablando en plural los dos, tanto el sujeto como la situación. Vamos a ponerlo en singular. Varón, esposo, ame a su esposa y no seáis áspero con ella. Libro de Hebreos, capítulo 13, verso 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Hashem. Libro de Proverbios, capítulo 31, verso 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Libro de Proverbios 16, 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Adonai endereza sus pasos.
Primer libro a Corintios, capítulo 7, verso 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia esposa, y cada una tenga su propio esposo. No dice cada uno tenga sus propias mujeres y cada una tenga sus propios hombres. Por favor. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a su mujer que tomó. Qué tremendo texto de Barín, capítulo 24, verso 5. Esto es Deuteronomio. Libro de Cantar de los Cantares, capítulo 4, verso 7. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Primer libro a Corintios, capítulo 7, verso 3. El esposo cumpla con su esposa el deber conyugal, y asimismo la mujer con su esposo. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Ni tampoco tiene su esposo potestad sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Y observen, los textos todos, repito, vienen en un singular. No nos está hablando de poligamia, ni nos está hablando de bigamia, y bueno, demás. Tenemos muchos textos más, a ver, leemos 2, 3 textos más. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo. Efesios capítulo 5, verso 33. Mateo capítulo 5, verso 27 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Es decir, si estás casado, no puedes tener bigamia o poligamia, porque será adulterio. No puedes cometer adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Adonai, mi alma se alegrará en mi Adonai, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Y cerremos este texto en Marcos capítulo 10, versos 6 al 9. Dice, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Adonai. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Adonai unió no lo separa el hombre. Muy bien, extraordinario. Entonces, mis amados, ¿qué tal si miramos un texto más o dos que repetimos con mucha frecuencia, que todos conocemos con mucha atención, que repito acá en este programa con tanta frecuencia? ¿Cuál es? En Génesis capítulo 1, verso 28. Dice la palabra, y los bendijo Adonai al varón y a la varona y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todo animal que se mueva sobre la tierra. Y los bendijo Adonai con el matrimonio monógamo, es decir, varón y mujer unidos en una sola carne, siendo ya no dos, sino uno, y los bendijo Adonai. Veamos un texto en el libro de Bereshit, aquí donde estamos, en Génesis, en el capítulo 4, Bereshit capítulo 4, y en el verso 19. Bereshit capítulo 4, verso 19. Vamos a leerlo un poco anterior, en contexto. Leámoslo desde el verso 15. Dice, el 15, y le respondió Adonai, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Adonai puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Bueno, salió pues Caín de delante de Adonai y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén.
Verso 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehuel, y Mehuel engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Hasta aquí es importante esa información. Miren cómo la Biblia se toma el tiempo de darnos siempre la línea genealógica. Es importantísima, hermano. Luego nos dice en el verso 19, Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Bueno, esa historia de Lamec es impresionante. Pero la quise traer a colación, mis amados, en la lectura, en el seguimiento que estamos haciendo, porque en Bereshit 1:28 vimos la bendición para el matrimonio monógamo, el varón y la mujer. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Pero en la historia de Caín y en su genealogía, vemos que va a tener un hijo que es Lamec, y de Lamec, en su genealogía, repito, en su historia, aparece que toma 2 mujeres. Dice, tomó 2 mujeres, entiéndase, se casó con 2 mujeres. No nos da los detalles, si fue durante un mismo tiempo o fueron en tiempos separados, pero sí nos indica su historia y su genealogía. Y nos da sus nombres, Ada y Sila. Y Ada, y nos indica qué hicieron cada uno de sus hijos. Entonces aquí, por primera vez en la historia bíblica, nos aparece el aspecto de la bigamia, es decir, un hombre casado con 2 mujeres. Bigamia. Y por supuesto, si vamos a ir un poco en la historia, y sé que lo que estoy narrando, pues todo lo conocemos, por lo tanto lo puedo ir narrando y usted va tomando alguna información de los textos bíblicos. Si vamos a continuar en la historia, nos veremos un poco más adelante con el tema de Abraham. Abraham sale de Ur de los Caldeos en Mesopotamia, ¿recuerdan? Y posteriormente, cuando él sale en Lech Lecha, en el capítulo 12, sale de la tierra que Adonai lo tiene, le dice que haré de ti una gran nación, te bendeciré y te llevaré a otra tierra en la que fluye leche y miel, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Sale llevando consigo a su sobrino Lot, recuerdan esa historia. Y un poco más adelante nos encontramos con la sorpresa, o con la historia interesantísima, que Sarai, ya ahora será Sara, la esposa de Abraham, no puede tener hijos. Entonces Adonai promete a Abraham un hijo, y después de estas cosas vino la palabra de Adonai a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió, Señor Adonai, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y dice la palabra, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Es decir, que la descendencia de Abraham, como así la palabra lo indicó, se extendería y se multiplicaría como las estrellas del cielo. Más adelante surge una historia muy interesante que tiene que ver con otro aspecto maravilloso de la historia
perdónenme, de la misma narrativa histórica de la Biblia. Recordemos que estamos en Mesopotamia, estamos hablando de Abraham, Ur de los Caldeos, Mesopotamia, toda esta historia. Para estos tiempos, en estos lugares rige lo que se conoce como el Código de Hammurabi. Código Hammurabi, tome nota por favor, creo que ya hemos estudiado en algunos programas anteriores frente al contexto de lo que es el Código Hammurabi y lo traigo a colación, ¿por qué? Porque inmediatamente va a aparecer en la escena una historia. En aquel día hizo Adonai un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré a esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y la tierra, bueno, y viene toda la historia. Viene en el capítulo 16. Sarai, la mujer de Abraham, no podía tener hijos, era estéril. Pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Usted conoce la historia, vamos a leerla textualmente. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Adonai no me ha hecho estéril. Ya ves que Adonai me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendrá hijos con ella. Y atendió a Abraham el ruego, de Sarai. Eso fue, ella le tuvo que insistir y decirle: por favor, Abraham, por favor, te lo suplico. No, dice la palabra que inmediatamente él le dijo: ok, no problem. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su esposo. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Esto es hermoso en esta narrativa que estamos tomando. Y recuerden que estoy haciendo la introducción al tema de semana. Apenas vamos tratando de introducir el tema, hacia dónde vamos caminando. Espero que me estén captando bien hacia dónde estamos. Observen en la lectura, hay una información importantísima, como diría la pastora Pili. Pille el detalle. Vamos a analizarlo. Para la época en Mesopotamia, repito, regía en aquellos tiempos lo que se conoce como el código, o lo que es el código Hammurabi. Ese código Hammurabi tenía muchas circunstancias interesantes, como ojo por ojo, diente por diente, que está en la Biblia, viene tomado de esa narrativa de Hammurabi. Pero también el código Hammurabi explicaba o tenía en su narrativa, en su ordenanza mejor, que si una mujer esposa no podía dar a luz porque era estéril, debía entonces tomar a su sierva, la más inmediata, la más directa o la de mayor confianza. Seguro que había algunos parámetros establecidos. Y podía entregársela a su esposo para que a través de ella hubiesen hijos. Yo me he preguntado, cuando hago este cuestionamiento, me pregunto, pensemos por un momento. Sarai ya sabe que no puede tener hijos. Es consciente de tal situación, pero anhela formar una familia. La ley del momento, la costumbre, digamos, la cultura del momento le permitía a esta esposa, por elección de ella, tomar a su sierva. Me pregunto, si no tenía una sierva, pues no sé si es que todas tenían una sierva, pero pues algunas tenían que ser siervas y otras señoras, no sé. Pero en el caso particular de Sarai, tenía una sierva llamada Agar. Y ustedes recuerdan de dónde vino Agar. ¿Recuerdan exactamente de dónde viene Agar? La hija de un rey. Es decir, esta no era tampoco pues una sierva, era una mujer que tenía una genealogía también importante. Y ella le informa a Agar: mira, la costumbre es que si yo no puedo tener hijos, entonces te voy a entregar con mi esposo para que ustedes los dos puedan procrear un hijo. Ese hijo que nazca será mi hijo, ¿verdad? Es como hoy tener el tema de los vientres que se rentan. Hoy rentan vientres para poder encargar un hijo. Es lo mismo que estamos viendo en el texto bíblico. Abraham accede, acepta, porque era lo que, repito, en la cultura del momento existía. Ese era el ordenamiento jurídico, si lo puedo decir. Adonai lo permite.
nace de ese vínculo un niño, que será, por supuesto, Ismael. Pero lo primero que el texto nos da como información interesante dice, a ver, vamos en el texto, estoy en Génesis capítulo 16, quizá tendré hijos de ella, y ahí está, quizá tendré hijos con ella, a través de ella. La pregunta mía es, ¿y si Agar también hubiese sido estéril? ¿Qué diría la cultura, la ordenanza del momento? Entonces que venga otra sierva y luego otra hasta que alguna de ellas se embarace. No sé si ese sería el procedimiento. Pero lo interesante aquí es que Sarai tomó a Abraham, Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años, que había habitado en la tierra de Canaán, y la dio por mujer. Y la dio por mujer, aquí hablar por mujer es como hablar de concubina, no tanto como esposa. Y la dio Abraham a su esposo. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces vamos a ir observando qué ocurre, hermanos. Cuando un varón casado legítimamente con su esposa, como la Biblia nos lo ordena, en un matrimonio monógamo, resulta que ahora tiene a otra mujer, como el caso de Abraham, aunque fue a solicitud de Sara, su esposa, según la costumbre del momento. Según la costumbre del momento, señores. Por favor, alguien diga amén. No diga, ve, sí se puede. Entonces, tú lo que me puedes pedir es que traigamos a otra señora a ver si con ella yo puedo tener hijos. Según la costumbre del momento. Cuando Agar ha concebido, está encinta, está en embarazo, inmediatamente ahora la mirada de Agar ya no es la mirada de la sierva, la que sirve a su señora, sino que ya ahora la mira como diciéndole, ahora yo soy de más jerarquía y autoridad que usted, señora Sara, porque ahora yo voy a tener un hijo del patriarca. Y en esta historia, para no leerla toda, porque es muy linda, ya lo hemos hecho en otros programas y en la misma Parashá también, luego más adelante, cuando viene el nacimiento, ¿qué ocurre? Cuando viene el nacimiento de Ismael, y posterior a eso viene que finalmente sí hubo un hijo en Sara, el hijo de la promesa, porque había dado ya a Adonai la promesa de ese hijo. Y entonces viene el nacimiento maravilloso de Isaac, el hijo de la promesa, y ahora empiezan a crecer estos dos chicos, uno más grande, por supuesto mayor que el otro, y entre los chicos empiezan a tener también diferencias de opinión. Son niños, pero Ismael molesta, inquieta, fastidia a Isaac. Y entonces Sara toma una decisión y le dice, Abraham, ven acá, sabes, mira, la verdad, vamos a hacer algo. Esta señora Agar, la verdad, ya no me simpatiza. No la necesito. No quiero que sea más mi sierva. Y ese muchachito Ismael, insoportable. No lo quiero aquí. Así es que, por favor, te pido que los vayas sacando de mi casa. Te pido que los vayas sacando de mi casa. Y finalmente, ¿qué tuvo que hacer Abraham? Con todo el dolor de su amor por su hijo, porque amaba indudablemente a Ismael. Fue su hijo, es decir, como papá, él no podía negar el afecto que tenía por Ismael. Pero definitivamente en este orden de ideas, entonces decide Sara sacar de casa a la otra mujer. Esto para ir comprendiendo que hoy, ¿cuántos matrimonios, hoy en el siglo XXI, cuántos hombres pueden tener dos mujeres? Y está establecido que si hay dos mujeres, esas dos mujeres definitivamente no podrán convivir juntas, menos sus hijos. Y esto es un caos y es un conflicto. La pregunta o la respuesta a esa pregunta, ¿por qué ocurre esto? Es porque el matrimonio establecido por Adonai fue el matrimonio de un hombre y una mujer, no el matrimonio de un hombre con dos mujeres. Esas diferencias de opinión. Bueno, muy bien. Si siguiéramos un poco más adelante, que lo vamos a hacer en el transcurso de la semana,
quiero concentrarme puntualmente en un aspecto en esta jornada del día de hoy. Si seguimos un poco en la historia, en los relatos, cuando lleguemos al tiempo de Jacob, entonces ahora nos encontraremos, repito, con lo que dimos comienzo en el programa de hoy. Jacob viene a Padán Aram, se encuentra a su familia, está en los pozos, ¿recuerdan? Allí conoce a Raquel, a Lea, se enamora a primera vista de Raquel, luego se contacta con la familia, resulta que es su tío Labán. Labán tiene cierta urgencia de que sus hijas también se casen. Jacob pide a Labán que le entregue a Raquel como esposa. Labán accede que sí, que no hay problema, claro que sí, como no, sobrino, no hay ningún problema. Es decir, ahora son primas, son primos. ¿Y qué ocurre? Usted conoce la historia. Se celebra toda una boda, todo un festín extraordinario. Hay de todo lo habido por haber en una reunión, comida, invitados, licor, de todo. Y en ese proceso de boda es tanto el trabajo que hace Labán que logra embriagar completamente a Jacob, tanto que Jacob va a su carpa nupcial y en su carpa nupcial se encuentra en su noche de bodas hasta el día siguiente, después de toda la noche apasionada con su esposa, descubre que no es Raquel, sino que es Lea. Una historia que tiene muchos ingredientes, que vale la pena observarlos en detalle. Usted se preguntará, pero ¿cómo no se dio cuenta? ¿Qué tan ebrio pudo estar para no notar que no era ella? Bueno, acuérdense que ellos utilizan la surca, creo que se llama, los trajes con los que se cubren, etcétera. Bueno, toda esta historia, usted puede imaginar qué ocurrió. El asunto es que él no se dio cuenta que no era Raquel, sino que era Lea. Hasta el día siguiente, en sano juicio, se da cuenta y sale furibundo, molesto, a discutir con su tío, y su tío le da la respuesta más sencilla y normal del mundo. Le dice: hijo, no te preocupes, no te he engañado, no he causado ninguna molestia. Es costumbre siempre primero entregar a la mayor, no puedo casar primero a la menor y deshonrar a la mayor, esa no es la costumbre nuestra. Aquí la costumbre es que debe ser primero la mayor, por lo tanto te he entregado a Lea. Y si trabajas para mí durante 7 años fielmente, entonces en 7 años te entregaré a la segunda hija, Raquel. Es decir, que para Labán no había ningún problema el matrimonio monógamo, porque para él la bigamia estaba perfectamente clara, y en 7 años te entregaré a mi segunda hija, no hay problema. Ahí está la historia que poco más o menos vamos a ir desarrollando, luego mirando los textos bíblicos y evaluando un poco la historia. Repito, frente al tema. El término poligamia, entonces, para irnos adentrando al tercer punto, ya vimos monogamia, vimos bigamia, vimos los ejemplos, y hablando de poligamia, pues tenemos también varios ejemplos para tratar. La poligamia implica entonces una situación en la cual un hombre tiene más de un compromiso matrimonial, más de una mujer. En este caso, vamos a leer algunos textos, como el libro de Devarim. Vamos al libro de Deuteronomio y tomemos el capítulo 17 y veamos el verso 17. 17 del libro de Deuteronomio dice: ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Leámoslo un poco en contexto para comprender la situación. Instrucciones acerca de un rey. Cuando hayas entrado en la tierra que Adonai tu Elohim te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al cual Adonai tu Elohim escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Adonai os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Dice el verso 17, ni tomará para sí muchas mujeres, es decir, no será un hombre polígamo, para que su corazón no se desvíe.
¿Por qué no puede ser un hombre bígamo o polígamo? Para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Bueno, estamos muy bien. Veamos otro texto, por favor. Acompáñenme un momento. Aquí en el primer libro de Reyes. En el primer libro de Reyes, tomemos el texto en el capítulo 11. Primer libro de Reyes, capítulo 11. Y leamos el capítulo 11 a partir del verso 1. Vamos a leerlo en su contexto. El primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 1, dice la palabra. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Adonai había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente inclinarán vuestros corazones tras sus ídolos. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y repito, entonces, para muchos hombres leen estos textos sin contexto. Dicen, pero si Salomón tuvo 1000 mujeres, ¿por qué yo no puedo tener 4 o 5? ¿Cuál es el problema? No, y por eso, repito, me causó especial atención cuando el querido hermano me comentó que en la ciudad donde él habita o reside, mejor, hay una reunión, hay una congregación de Torah, comillas, y el pastor de esa congregación tiene 4 esposas porque él considera que la Torah lo permite. Y es importante, el concepto lo permite, tenemos que tener en cuenta. Por eso mencioné en los tiempos de Abraham el código de Hammurabi, que era el que reinaba en Mesopotamia. Recuerden que Abraham está en Mesopotamia, Ur de los Caldeos, y el padre le dice: sal de esta tierra de idolatría, de paganismo. Abraham, no vas a estar aquí, irás a una tierra de promesa. Es decir, tú no te vas a regir por esta cultura del mundo, porque tengo planes para ti, planes de bien, no son planes de mal. Te haré de ti una gran nación, te multiplicaré, tu descendencia crecerá. Había una promesa establecida ya. Y eso lo hemos evaluado en muchas ocasiones cuando hablamos de la parashá Lech Lejá. Es una parashá interesantísima. Pero hay que considerar el tiempo cultural, histórico en los cuales ocurrieron, repito, estos acontecimientos, para no entrar entonces a sojuzgar la vida del patriarca Abraham, diciendo, claro, pero él sí tomó a la sierva y se allegó a ella, y de ahí vino un hijo Ismael y esto y lo otro. Era la costumbre de la época. Dice entonces el verso 3, y Salomón tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras ídolos ajenos, y su corazón no era perfecto con Adonai su Elohim como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, la idolatría de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Adonai, y no siguió cumplidamente a Adonai como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. En estas historias que estamos considerando, en ambos casos vamos a encontrar cómo había un mandamiento establecido por parte de Adonai. Y el mandamiento lo vimos en Bereshit capítulo 1, verso 8, lo vimos en Génesis 1:28, que siempre lo repetimos, pero también lo podemos ver en Bereshit, en el capítulo 2, Bereshit capítulo 2, verso 24, atención, Bereshit capítulo 2, verso 24, Adonai establece la familia, establece el propósito de Adonai, el hogar, la familia, el matrimonio, un hombre, una mujer, Bereshit capítulo 2, verso 24.
Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Estamos claros en el concepto, estamos claros que Adonai en todo el texto bíblico determina el vínculo matrimonial varón-mujer. Varón-mujer. Adán-Eva, para ponerlo en esos términos. El Ish y la Isha, no el Ish y el Ish, y la Isha y la Isha. Por favor, por favor. Pero bueno, estamos hablando de bigamia o poligamia y monogamia. Muy bien. Así es que el modelo del matrimonio establecido dentro de la voluntad de Dios, repito, es el modelo completamente el varón y la mujer. Ese es el plan, ha sido y es el propósito de Adonai. Y el Padre mismo nos cita varias situaciones en las que tienen que ver, por ejemplo, asuntos como el divorcio, que son preguntas que típicamente todos hacemos. Y entonces, ¿por qué Adonai permitió el divorcio? No, es que Adonai no permitió el divorcio, pero por razones del corazón, por la manera de pensar del pueblo. Definitivamente, ¿para qué permitir entonces más esta situación? Lo hablaremos un poco más adelante. Entonces, en el Tanaj vemos como varios líderes, hombres muy reconocidos, repito, como Salomón, lo acabamos de mencionar, como Jacob, como Abraham, como Lamec, por ejemplo, practicaron no solamente la bigamia, sino también la poligamia. Y en las Escrituras, nunca, 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 de ninguna manera esta práctica es respaldada o establecida por Adonai. De ninguna manera. La poligamia no representa el estatuto de la Kadosh Torah. Se comenta, está escrita y está específicamente establecida en la vida de varios hombres de la fe por razones de la educación, la enseñanza y lo que nosotros tenemos que aprender de tales situaciones. Más bien, a la lectura que hacemos del Tanaj frente a estos temas de la poligamia, nos vamos a encontrar de que estas personas o estos personajes que practicaron este tipo de pecado, vamos a ponerlo en ese término, que practicaron este tipo de acción bigámica o poligámica, más bien la lectura que nosotros hacemos constantemente nos muestra como resultado mucho dolor, desorden familiar, tragedias y ante todo una vida espiritual total y absolutamente devastada, total y absolutamente agotada. Veamos un texto para ver algo respecto a un ejemplo frente a ese tema. Veamos en el libro de los Jueces, en el capítulo 9. En el capítulo 9 vamos a leerlo desde el versos 1 en adelante, hasta el verso 5-6. Abimelech, hijo de Jorobaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Yo os ruego que digáis en oídos a todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jorobaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagamundos que le siguieron. Aquí quiero hacer una pequeña acotación, un pequeño paréntesis a esta expresión. Observen. Y le dieron 70 siclos de plata del templo. Esa palabra templo, es una palabra que tenemos que prestarle mucha atención, hermanos. Porque el templo hace relación a un lugar de idolatría. El templo. De ahí viene la palabra de los templarios. Los templos son lugares no tanto como conociéramos hoy la palabra templo de adoración, sino templos son lugares de idolatría, de paganismo. Por eso esa palabra templo no es una palabra ni toraica ni kadosh, para que usted lo tenga simplemente en cuenta. La hemos utilizado en nuestro argot popular con mucha frecuencia, porque venimos del concepto del nivel 2, donde pues hablamos de los templos, el templo. Pero realmente, recuerden, en hebreo el Betamidrash, por ejemplo, cuando nos referimos a lo que se llama el tabernáculo, o el Bet Geneser,
cuando nos referimos a la casa de oración, el Beth Tefilá, casa de oración. Muy bien, verso 5. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Joroboal, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el menor de Joroboal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquén con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquén. Toda esta historia para narrar básicamente lo que tiene que ver con una familia que viene con una característica poligámica. Lo estábamos mencionando hace un momento, trae consigo testimonios crueles, testimonios de muerte, testimonios de familias total y absolutamente descompuestas. Vamos a tomar un texto final en el libro de Mateo. Vamos un momento al libro de Mateo, por favor. Y veamos en el Evangelio de Mateo un texto en el capítulo 19. Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, todos por favor en Mateo capítulo 19, leámoslo desde el verso 1 para avanzar hasta el verso 6. Aconteció que cuando Yeshua terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Adonai unió, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio la ordenanza de Adonai no es así. Ahora, ¿qué ocurre frente a este tema que estamos tomando de semana? Wow, es un tema que en la medida que lo vamos desarrollando, creo que se abren más y más y más oportunidades de profundizar al mismo. Vamos a ver hasta dónde podemos ir avanzando. Pero quiero concluir con lo siguiente, hermanos. De ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, en nuestra Kadosh Torah está permitido la bigamia o la poligamia. Por favor, no existen estos conceptos en la Biblia, en nuestra Kadosh Torah. No está ni permitido ni es lícito bajo ninguna circunstancia. ¿Qué ocurre? En los tiempos modernos del siglo XXI que estamos viviendo, lastimosamente el valor del matrimonio, la importancia de Bereshit 1:28 y los textos que hemos leído, dice la palabra, por la dureza del corazón de ustedes, hombres, Moshe tuvo que permitirles el divorcio, no por la palabra, sino por la dureza de vuestros corazones. Entonces hoy es tan fácil que todo el mundo se divorcie. Todo el mundo se divorcia. Entonces, bueno, muchas gentes se divorcian, digámoslo mejor, que Adonai nos guarde. Pero no solamente que se divorcian, sino que a los pocos días, nuevo matrimonio, segundo matrimonio, y divorcio. Y a los pocos días, tercer matrimonio. Y a los pocos días, divorcio. Y hemos hecho del vínculo matrimonial un absurdo sin importancia. Aquí se divorcian, se vuelven a casar, se divorcian, se vuelven a casar, se divorcian y se vuelven a casar. Y no quiero entrar en territorio apache, dice la pastora Pili, pero es impresionante tener ministros que honran, aman, respetan a Adonai con 2 o 3 o 4 o 5 matrimonios. 5 divorcios. ¿Cómo podemos permitir y cómo podemos hacer esto? Repito, no quiero entrar en territorio apache, solo dejémoslo hasta allí, pero realmente no es lo correcto, no es lo que la palabra nos enseña, no es lo que la Torah dice que debemos hacer.
que esté de moda, que sea la cultura del siglo XXI. Por favor, por favor, por favor. Nuestra Kadosh Torah no es para que la acomodemos a nuestra cultura del siglo XXI. La palabra de Adonai es la misma ayer, hoy y por siempre. Así que, mis amados, creo que el tema de semana es apasionante. Recuerden, por favor, establezcanme los órdenes de nacimiento de los hijos en las 12 tribus, ¿verdad? ¿Cuáles son los hijos de Silpa? ¿Cuáles son los hijos de Bilha? ¿Cuáles son los hijos de Lea? ¿Y quiénes son los hijos de Raquel? Eso es importante que lo tengamos presente, para que podamos avanzar en el contexto y establecer el por qué razón Adonai permitió para la época de Jacob que él pudiese tener 2 esposas, 2 concubinas, y de esas 4 mujeres hoy recibir las 12 tribus de Israel. Significa entonces que hay unos hijos de la casa de Israel que tienen como un mejor estatus que los hijos de las siervas. Esa es una pregunta que me ayudarían. Por favor, me encantaría que ustedes me apoyen y me envíen sus respuestas. ¿Cuál es, no tanto tu opinión? Quiero que busquen, que investiguen, que lean, por favor. Y si encuentras un buen texto, un buen artículo en el que nos hable, si hay diferencias, digamos, desde el punto de estatus social, en cuanto a los hijos de las hijas de Labán y en cuanto a los hijos de las hijas de las siervas, sería interesante. Creo que tal vez muchos de nosotros nunca nos habíamos hecho esa pregunta y es una muy buena inquietud para la semana. Mis amados, hasta el día de mañana, muchísimas gracias por su compañía, gracias por suscribirse a nuestro canal, compartir el testimonio, compartir el programa del día de hoy, la enseñanza, y desde luego gracias por sus mensajes, gracias por su apoyo, y gracias, amados, por estar conectados en este tiempo de Torah al Instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido, hasta el día de mañana continuaremos. Buen día para todos. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.